El problema B nos pide calcular el perfil de velocidad del siguiente arreglo, como se muestra en el siguiente gráfico. En este caso, tenemos un flujo laminar. En este caso es un flujo incompresible. En primer lugar, debemos de establecer las condiciones del movimiento del fluido. Respecto al gráfico, nos dice que el fluido presenta movimiento en dirección Y. Por lo tanto, no se va a presentar movimiento en dirección X y tampoco en dirección Z. Ahora, con respecto a la velocidad del fluido, la velocidad en Y, por lo tanto, solamente va a depender de su posición en X, pero no va a depender de su posición en Y tampoco en Z. Ahora vamos a observar el gráfico. En este caso tenemos una pared fija que se encuentra en el lado izquierdo. Y tenemos la velocidad del fluido, como se muestra en esa flecha, es decir, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad en Y cuando está en contacto con la placa es igual a la velocidad con la que ésta se mueve. Ahora vamos a tomar en cuenta la presión, la gravedad y la viscosidad. El gráfico no nos muestra algún gradiente o diferencia de presión. Por lo tanto, se encuentra a la presión atmosférica. Ahora, con respecto a la gravedad, afecta al movimiento en dirección Y, es decir, de arriba hacia abajo. Y la viscosidad. Tenemos una fuerza viscosa que se opone a este movimiento con respecto a la pared fija izquierda. Una vez hemos establecido estas condiciones, decimos que son coordenadas rectangulares. Por lo tanto, vamos a establecer las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible, para la componente X, para la componente Y y para la componente Z. Pero en este caso, establecimos que el fluido presenta movimiento en dirección Y. Por lo tanto, solamente vamos a establecer la ecuación para el componente Y. Ahora vamos a establecer las variables de la ecuación de Navier-Stokes, en este caso para la componente Y. En primer lugar, establecemos que el tiempo no afecta a la velocidad porque se encuentra en un estado estacionario, por lo tanto será igual a 0. La velocidad con respecto a la posición en X es igual a 0, ya que no hay movimiento del fluido en dirección X. La velocidad en dirección Y sí va a depender de su posición en X, por lo tanto será diferente de 0. Y sí habrá movimiento del líquido en la dirección Y, por lo tanto será diferente de 0. La velocidad en la dirección Y no va a depender de su posición en Y, por lo tanto será igual a 0. Y tampoco habrá movimiento del fluido o del líquido en la dirección Z. Recordemos que la velocidad de la posición Y tampoco va a depender de su posición en Z, por lo tanto será igual a 0. También recordemos que el diagrama no nos expresa ningún gradiente o diferencia de presión en la posición Y, por lo tanto podemos establecer que la presión es atmosférica y será igual a 0. Recordemos que la gravedad sí afecta el movimiento en esta dirección Y, es decir, de abajo hacia arriba. La velocidad en la posición Y va a depender de su posición en X, por lo tanto será diferente de 0. La velocidad en la posición Y no va a depender de su posición en Y, por lo tanto será igual a 0. Y tampoco va a depender de su posición en Z, por lo tanto también será igualada a 0. Una vez hayamos establecido las variables para la ecuación de Navier-Stokes, vamos a realizar la simplificación, que nos quedará igualada a 0, como el producto de la densidad por la gravedad en la posición en Y, más el producto de la viscosidad por la derivada de la posición en Y con respecto a la derivada en la posición en X. Una vez hayamos tenido
la ecuación simplificada para la componente y, vamos a establecer las condiciones iniciales. La condición frontera 1 cuando x sea igual a 0 y cuando la velocidad con respecto a la posición y sea igual a 0. La condición frontera 2 nos dice que x será igual a la altura máxima, que también podría ser representado con la letra h. Y la velocidad con respecto a la posición y será igual a la velocidad del fluido. Una vez hayamos establecido las condiciones iniciales, vamos a realizar una simplificación. Vamos a pasar del lado izquierdo el producto de la derivada. Por lo tanto, va a pasar con el signo contrario, es decir, con un signo negativo. Ahora vamos a comenzar con las integrales. Vamos a integrar por primera vez esta expresión simplificada del lado izquierdo y del lado derecho. Y agregamos una constante de integración, C1. Ahora vamos a integrar por segunda vez esta expresión. Integramos nuevamente del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo nos va a quedar con respecto a la posición o la velocidad en y. Y agregamos una constante de integración del lado derecho. Realizamos la recopilación de las ecuaciones. La número 1 será cuando integramos por primera vez. Y la segunda ecuación será cuando integramos por segunda vez. Ahora vamos a evaluar la condición 1 en la ecuación 2. Recordemos la condición 1. Recordemos que x será igual a 0 y la velocidad en la posición y será igual a 0. Realizamos la sustitución de las condiciones. En este caso obtenemos que el valor de la constante 2 será igual a 0. Este valor será útil para el siguiente cálculo, en donde vamos a realizar la evaluación de la condición 2 en la ecuación 2. Recordemos que la condición frontera 2 nos dice que x será igual a la altura máxima o h, y la velocidad con respecto a la posición y será igual a la velocidad del fluido, al igual que la constante 2 igualada a 0. Realizamos la sustitución en la ecuación 2 y obtenemos la expresión con respecto a la velocidad del fluido. Ahora nos tocará despejar la constante 1 con respecto a esta velocidad del fluido. Una vez tengamos la expresión de la constante 1, vamos a realizar la sustitución de las constantes. Ya tenemos la constante 1 con respecto a la velocidad del fluido y la constante 2 igualada a 0. Realizamos la sustitución de las constantes y una simplificación de la solución general. Y nos queda que la velocidad con respecto a la posición en y será igual al producto de la densidad por la gravedad en la posición en y por x sobre 2 veces la viscosidad por la diferencia de la altura máxima y x más el producto de x por la velocidad del fluido sobre la altura máxima. Una vez hayamos establecido la simplificación de la solución general, realizamos una recopilación de nuestros resultados. Obtuvimos la constante 1 con respecto a la velocidad del fluido y la constante 2 igualada a 0. Establecimos una solución general, que en este caso nos dice que la velocidad de la posición en y es igual al producto de la densidad por la gravedad en la posición y por x sobre 2 veces la viscosidad por la diferencia de la altura máxima menos x más x por
la velocidad del fluido sobre la altura máxima. Y así concluimos satisfactoriamente este problema.